Shalom, shalom, aleluya, aleluya, Padre me los guarde. Nuevamente, por acá el hermano ve una vez más. Bueno, vamos a iniciar bien el tema que traigo. Es el tema de la Gran Ramera. La Gran Ramera, este estudio pertenece a la serie del origen de las religiones. ¿Ok? Entonces es necesario estudiar un poquito sobre esto para que aprendamos juntos. Vamos a empezar a compartir, permítanme. Listo. Listo, mis hermanos. Bueno, desaparezco como es costumbre y comenzamos. Bueno, vamos a leer un poquito sobre este tema y estudiar también. ¿Por qué, por qué este tema? Miren, hemos estado estudiando el origen de las religiones. Ya pasamos por las primeras religiones del mundo, hemos pasado por los concilios y nos quedan otros todavía después de hoy. Mm, bueno, cómo fue agarrando fuerza la Iglesia Católica, etcétera, cómo se fue consolidando, pero en la escritura, en Apocalipsis 17, nos habla, nos habla de una mujer que lógicamente no es una mujer literal, ¿no? Entonces, aquí en este estudio vamos a ir tratando de resolver, de decodificar quién es esa mujer, qué representan esas muchas aguas, qué significa la copa de oro, por qué está sentada sobre una bestia, ¿no? ¿Qué representan las siete cabezas? ¿Qué son las siete montañas? ¿Y quién es Babilonia la Grande? Antes de identificar a la mujer, debemos escuchar cuidadosamente lo que el propio Apocalipsis revela acerca de ella. Vamos a ver la escritura. Vayamos a la escritura y vamos a ir a Apocalipsis 17. Aleluya. Dice, vino entonces uno de los siete malaj que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, perdón, ven acá y te mostraré la sentencia como contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Ruach al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, veamos ahí, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, ahorita seguimos leyendo. Entonces, Apocalipsis es un libro lleno, lleno, repleto de simbolismos. El objetivo de este video no es basarnos en propias opiniones, sino estudiar realmente lo que dice el texto, ¿no? A lo largo de la historia, distintas interpretaciones han identificado a esta mujer con la antigua Babilonia, la Roma imperial, la Roma papal, un sistema religioso mundial, una coalición político-religiosa del tiempo del fin. Hay que comparar con Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, Daniel 7, las profecías escritas en el Tanakh e interpretaciones históricas. Aleluya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Permítame.
Listo, entonces, Yahanan, el apóstol, él escribe que uno de los 7 malak que tenía las 7 copas se acercó y dijo, ven acá, dice, y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Vamos a observar aquí algo importante. La primera palabra clave es sentencia. Desde el comienzo entendemos que el tema central es un juicio divino. Elohim está mostrando el destino final de un sistema que ha ejercido enorme influencia sobre las naciones. El malak no invita a Juan a contemplar un espectáculo, le invita a comprender ¿qué? Una realidad espiritual muy, muy profunda. Esta visión ocurre en el desierto, en las escrituras del desierto frecuentemente representa prueba, revelación y dependencia de Elohim. Recordemos que Yohanan, Juan, él fue exiliado a la isla de Patmos. Él fue el último apóstol en morir, que ya murió de edad. Lo intentaban matar a él, arrojándolo aceite hirviendo, pero el padre no permitió que muriera, ¿no? Entonces fue exiliado a la isla de Patmos. ¿Mm? Y eso era porque el padre ya tenía su propio plan, de darle esta revelación de la que estamos hablando acá. Entonces, es muy interesante aquí, se me hace muy interesante notar que el juicio es presentado antes de la explicación completa, y esto nos recuerda que Elohim ya conoce el desenlace de la historia, ¿no? Antes de saber exactamente quién es la mujer, sabemos que su final está determinado por la justicia divina. Este principio aparece repetidamente en las escrituras. Ningún, ningún sistema, porque al final de cuentas son del mundo, que se oponga a Elohim, va a prevalecer para siempre. ¿Quién recibe esta visión? Como dijimos, Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Yahushua, ¿no? Aleluya. Entonces, eh, es tremendo este tema. No hay que echarlo en saco roto, sino realmente estudiar cada detalle. En lo que dice aquí, dice 17:7, que un malán interviene y le dice, ¿por qué te asombra? Dice, yo te di el misterio de la mujer y de la bestia que trae. A ver, leemos qué dice ahí. Dice, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, ¿cuáles son los dos personajes centrales aquí en estos pasajes? La mujer y la bestia. Yahanan observa a la mujer sentada sobre muchas aguas. A primera vista el símbolo puede parecer extraño, sin embargo, una de las ventajas de Apocalipsis es que muchas veces el mismo texto explica los símbolos. Mucho más adelante, en 17:15, Apocalipsis, el Malak declara claramente que las aguas representan pueblos, dice, muchedumbres, naciones y lengua. ¿Qué significa esto? Significa que la influencia de la mujer no es local ni limitada a una región específica, se extiende sobre una enorme porción de la humanidad. Aquí encontramos una de las primeras características fundamentales de Babilonia, su alcance mundial. Vayamos tomando nota de todo esto. No estamos observando, o sea, simplemente una ciudad pequeña, un grupito aislado, ¿verdad? Estamos contemplando un sistema con capacidad para influir sobre diversas culturas, gobiernos y pueblos. Ahorita vamos a llegar a la conclusión. ¿Cuál es o quién es eh, la gran ramera? Dice, bueno, entonces, esto nos explica que el por qué el mensaje de Apocalipsis continúa siendo hasta la fecha revelante, día de hoy. El alcance de Babilonia trasciende fronteras, generaciones. Aquí nos podemos preguntar algo. ¿Qué tipo de influencia ejerce sobre las naciones? Esa respuesta la iremos descubriendo a la medida que avancemos en esta profecía. Aleluya. Vamos a avanzar.
Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Bueno, si observamos a la mujer, Yahanan describe, o al observar a la mujer, perdón, Yahanan describe su apariencia con gran detalle. Estaba vestida de púrpura y escarlata, colores asociados en la antigüedad con la realeza, la riqueza y la autoridad. Además, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. La imagen transmite prestigio, influencia y esplendor. Sin embargo, debemos recordar que Apocalipsis constantemente contrasta la apariencia externa con la realidad espiritual. La mujer parece gloriosa, por así decirlo, por fuera, pero su condición interior es muy distinta. Esto nos enseña una lección importante. No todo lo que parece espiritual necesariamente va a provenir del mundo. La apariencia externa puede impresionar, pero el observa los corazones. Lo estudiábamos ahorita en la carta a la congregación de Tiatira. Entonces, a lo largo de la historia, muchos sistemas han utilizado la magnificencia, riquezas, el poder para legitimar su autoridad. Sin embargo, la verdadera autoridad espiritual siempre procede de la obediencia al Padre. Por eso debemos aprender a distinguir entre la apariencia y la realidad. Aleluya. Permítame. Vamos a continuar. Bueno, entonces, la copa de oro. El 17:4 dice, tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, hablemos de esa copa, a ver. Ella sostiene una copa de oro. A simple vista parecía algo hermoso, muy valioso, pero cuando Yohanan observa su contenido descubre algo perturbador. La copa está llena de abominaciones e inmundicias. Bueno, nuevamente encontramos un contraste entre la apariencia y la realidad. Exteriormente la copa es atractiva, interiormente contiene corrupción. En las escrituras, una copa frecuentemente simboliza participación, influencia o contenido espiritual. Lo que Babilonia ofrece a las naciones parece valioso, pero produce contaminación. Esto nos recuerda las palabras de Yahushua cuando arreprendió a ciertos líderes religiosos por limpiar el exterior del vaso, ¿se acuerdan? Mientras el interior permanecía lleno de corrupción. La advertencia sigue siendo relevante. Debemos examinar cuidadosamente aquello que aceptamos como verdad espiritual. ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que le dijo Yahushua a los fariseos cuando los reprendió? Limpia primero el vaso o la copa, en este caso, por dentro. Limpia la primera por dentro para que también su exterior se purifique. O sea, no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, esta apariencia, como ahí vemos de esta copa que se ve con piedras, hermosa y todo, ¿verdad? Pero había rebeliones, persecuciones, corrupción, idolatría, fornicaciones, fornicación espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir descubriendo poco a poco quién representa a esta mujer. Aleluya. Entonces, vi a la mujer, dice el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los santos, o de los Kadoshim, y de la sangre de los mártires de Yahushua. Bueno, vamos a verlo. Dice, sobre la frente de la mujer aparece un nombre misterioso. Babilonia la Grande, es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. El término Babilonia inmediatamente conecta esta profecía con una larga historia bíblica. Desde Bereshit, bueno, Babilonia representa rebelión contra Elohim. La Torre de Babel simboliza el intento humano de alcanzar poder y unidad independientemente de la voluntad divina.
Posteriormente, el imperio babilónico se convirtió en símbolo de opresión, idolatría y desafío a Elohim. Por esto, Apocalipsis utiliza este nombre de manera simbólica. No necesariamente está hablando únicamente de la antigua ciudad de Babilonia, sino de todo aquello que hereda su espíritu rebelión y confusión. La palabra Babel está relacionada con confusión y precisamente eso veremos a lo largo de esta profecía. Un sistema capaz de confundir a las naciones. Bendito Padre. Bueno, dice también que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué representa? Lo dice el texto. ¿Qué representan esas aguas? ¿No? ¿Qué representan? Bueno, pueblos, multitudes, naciones, lenguas. Es decir, una influencia mundial. Una ventaja aquí es que en este caso no hay que, digamos, tratar de indagar, vamos a decirlo así, no adivinar, porque eso es pecado. Bueno, el mismo Malak explica el símbolo. En el 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La mujer no está dentro de las aguas, está sentada sobre ellas. Tiene una influencia global. Es decir, Yohanan observa una entidad que trasciende fronteras, influye sobre diversos pueblos, mantiene relaciones con gobernantes y tiene un alcance mundial. Hablemos un poquito de los profetas. Yeshayahu 17:12. Hay multitud de muchos pecados que harán ruido como estruendo del mar. Se dan cuenta, multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Se dan cuenta de la relación. Profeta Daniel, las bestias emergen del mar. Eso lo vamos a estudiar en su momento, las bestias. Emergen del mar representando reinos que surgen entre las naciones. Entre las naciones. Hablemos brevemente de las bestias, ¿no? De la visión de las cuatro bestias. Estas bestias representaban a cuatro reinos, ¿no? El primero, ¿quién fue? Babilonia. ¿No? Después, dividido entre los medos y los persas. Después de esto, los griegos. Después de esto, la Roma antigua, es decir, la Roma imperial, ¿no? Eh, Actualmente, Roma sigue en el poder. Roma sigue en el poder. Estamos llegando poco a poco a quién es esta mujer. Roma sigue en el poder, pero ya hablando en el contexto de la Roma papal actualmente. Vamos a continuar. ¿Qué es esta bestia? ¿O quién es la bestia sobre la que está sentada la mujer? Ah, tremendo. Entonces, nuestra atención ahora se dirige hacia esta bestia sobre la cual se sienta la mujer. Aparece llena de nombres de blasfemia. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos. En la literatura profética de las bestias suelen representar reinos o poderes políticos. Lo vimos, como decíamos ahorita, en Daniel 7, donde varias bestias simbolizan imperios mundiales. Por tanto, la imagen sugiere una relación entre poder religioso y poder político. La mujer no camina por sí sola, se apoya sobre la bestia. Esto indica algún tipo de cooperación o dependencia mutua. Vamos a estar viendo más adelante cómo esta relación de evolución y finalmente termina en conflicto. Tremendo esto. Apocalipsis 13 sobre Apocalipsis 17. Ambas bestias tienen 7 cabezas, 10 cuernos, blasfemias e influencia mundial. ¿Qué representan estos 10 cuernos? Poder, autoridad, reinos, gobernantes. Pero volveremos sobre ellos en las diapositivas posteriores. Bueno, el propio Malach explica
parte de este símbolo, pero por ahora observamos que las 7 cabezas son una característica fundamental de la bestia, ¿no? Entonces, ¿qué personajes presentó esta visión? La mujer y la bestia. No es lo mismo, es una mujer sentada sobre la bestia. Esto indica una relación entre ambos. Dice, Yohanan observa que la bestia está llena de nombres de blasfemia, que implica usurpar prerrogativas divinas, oponerse al Padre, exaltar la autoridad humana por encima de la autoridad divina. Aleluya. Vamos a continuar. Vamos a avanzar porque este estudio es larguito. Bueno, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la, la mujer. Entonces el Malá comienza a explicar por primera vez en el capítulo. Él interpreta una parte del símbolo. No estamos ante una simple opinión humana. Esta explicación proviene de la visión misma. Bueno, el texto afirma que las 7 cabezas son 7 montes. La pregunta aquí es, ¿deberíamos entender que estos montes son de manera literal, simbólica o ambas? Bueno, desde los primeros siglos, muchos intérpretes identificaron los 7 montes en Roma, en la Roma actual, porque Roma era conocida en la antigüedad como la ciudad de las 7 colinas. ¿Cuáles son esas 7 colinas? Aventino, Celio, Capitolino, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Terrible esto. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Históricamente, muchos relacionan esto con esta descripción con las ciudades construidas sobre las 7 colinas. Otros consideran que los montes representan reinos o poderes. Lo importante es recordar que la profecía utiliza lenguaje simbólico. En la Biblia los montes frecuentemente representan gobiernos, reinos, estructuras de autoridad. Por eso debemos examinar cuidadosamente el contexto antes de llegar a conclusiones definitivas. Curiosamente, antes de seguir a la próxima, ¿no? Roma, aleluya, permítame. Roma se sienta sobre estos 7 montes que existen, así se llaman como los nombré. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Bueno, si algo he aprendido yo también es que para entender la escritura también nos debemos ir a la historia, a lo que representa la historia. ¿Sí me explico? Y es cuestión de buscar, indagar, pedirle la guía al Padre y el Padre nos puede mostrar. Entonces, estos nombres, estos montes existen, curiosamente son 7, pero vamos a seguir. Los 7 reyes, bueno, qué curioso, miren, el Malaj añade un detalle adicional aquí. Los 7 montes también dice, son 7 reyes. Aquí observamos cómo Apocalipsis utiliza múltiples capas simbólicas. Esta visión nos conecta montes, cabezas y reyes. El mensaje principal es que la historia humana está bajo la supervisión del Padre. Los imperios se aparecen y desaparecen, gobernantes ascienden, caen, pero Elohim es el único que permanece soberano sobre todos ellos. Y esta perspectiva nos ayuda a interpretar la profecía desde una visión celestial y no únicamente política. Tremendo.
Entonces, interpretaciones históricas. Hay quienes piensan que esto es una sucesión de emperadores romanos. Leamos el texto primero, dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 1, 2, 3, 4, 5. Uno está diciendo que es, o sea, que está. Y el otro aún no ha venido. El otro no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, vayamos a otra interpretación. Grandes imperios históricos. Egipto, Asiria, Babilonia, los medos y los persas, Grecia, hasta aquí han caído. Roma, uno es, Roma es el que prevalece hasta la actualidad, perdón. Y el otro, el que no ha venido, un poder futuro. O sea, un poder futuro. Otra interpretación posible. Algunos entienden los reyes como etapas históricas de oposición al pueblo del Padre, no necesariamente de individuos específicos. Entonces, uno es, cuando dice uno dice, Yohanan recibe la visión, uno de los 7 está vigente. Esta frase conecta con la profecía, con la época del autor. El otro aún no ha venido. Esta profecía mira hacia el futuro, todavía falta la aparición de otro con poder. ¿Importa por qué? Porque Apocalipsis nos presenta la historia humana como una sucesión de poderes, ¿no? Que buscan dominar las naciones y desafiar la autoridad del Padre. Si los imperios se levantan y caen, ¿quién permanece para siempre? Bueno, los reyes pasan, ¿no? Los imperios cambian, pero el propósito del Padre es el mismo. Veamos textos de Daniel que nos ayudan a entender esto mejor. Daniel 4:17, el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Los reinos de este mundo son temporales, pero el reino de Elohim permanece para siempre. Bueno, esto en cuanto a los reinos, hablando terrenalmente, pero volvamos a esto. Entonces, ¿quiénes serán estos que han caído? ¿Quién es este que es? ¿Y quién es este otro que no ha venido? Vamos a seguir tratando de permítame. Bueno, entonces, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Era, no es, está por subir. Extraño, ¿no? Entonces, la reacción de las naciones dice, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia porque era, que era, no es y será. Dice que la bestia sube el abismo y esto suele estar asociado con el caos, la oscuridad espiritual, poderes hostiles y juicio divino. Entonces, posibles interpretaciones. Un poder que desaparece y reaparece. Muchos aquí ven aquí un reino o un sistema que existió, que perdió temporalmente su influencia y que volverá a manifestarse. Vamos a otra posible. Una imitación de la muerte y resurrección. ¿Mm? Apocalipsis 13 describe una herida mortal que parece sanar. Su herida mortal fue sanada y algunos consideran que en el 17, Apocalipsis, amplía esa misma idea. Vamos a la 3. Un símbolo de continuidad histórica. La bestia representa un mismo espíritu de oposición a Elohim, manifestado en distintos imperios a lo largo y largo del tiempo. Bendito Yahweh. Permítame.
Bueno, entonces nos estamos acercando a ver quién es esta mujer. Entonces, los 10 cuernos. Apocalipsis 17:12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Está explicando aquí el Malaj. Que aún no ha recibido reino, pero como reyes recibirán autoridad por una hora juntamente con la bestia. Después de explicar el Malaj, declara claramente que los 10 cuernos son estos 10 reyes. Es importante observar aquí que estos reyes aún no han recibido reino en el momento de la visión, pero recibirían autoridad por un breve periodo junto con la bestia. En la profecía bíblica los cuernos suelen simbolizar poder, la autoridad, dominio. Eso lo vemos desde Daniel, donde los cuernos representan gobernantes o reinos que ejercen influencia sobre las naciones. Aquí encontramos un grupo de poderes que participan en los acontecimientos finales descritos por Apocalipsis. Aunque existen diferentes interpretaciones sobre su identidad exacta, el énfasis principal del texto está en la unidad temporal que tendrán con la bestia. Es decir, estos reyes van a actuar de manera coordinada para cumplir un propósito específico dentro del plan profético. Dice que el texto, lo vamos a ver ahorita, que ellos entregan su poder a la bestia. Entonces, ¿qué representan estos cuernos? Reyes, gobernantes, poder político, autoridad, alianzas. En Daniel 7:24 podemos ver la conexión, cómo este texto encaja perfectamente aquí. ¿Por qué se unen a la bestia? Para obtener poder, autoridad, gobernar con la influencia de la bestia, perseguir a los Kadoshim y oponerse a Elohim, para mantener el control mundial por un tiempo, ¿no? Por supuesto. Bendito sea Yahweh. Continuamos, amados. Listo. Entonces, dice Apocalipsis 17:14, dice que van a pelear contra el Cordero y que el Cordero los vencerá. Hay canciones y alabanzas muy bonitas que se han sacado con esos textos. Dice, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Aquí el conflicto alcanza un punto culminante. Los poderes representados por la bestia y los 10 reyes se oponen al Cordero. Notemos cuidadosamente el contraste. Por un lado están los sistemas humanos, por otro lado está el Cordero. La batalla final del Apocalipsis no es simplemente política o militar, es profunda, profunda y profundamente espiritual. Representa la confrontación entre la autoridad humana, rebelde y autoridad legítima del Elohim. La buena noticia aparece cuando aparece inmediatamente después. Declara que el Cordero los vencerá. Entonces la victoria no es incierta, sino que desde el inicio Elohim revela el resultado del final, de cómo va a acabar esto. ¿Mm? ¿Por qué vence? Dice. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Su autoridad está por encima de reyes, imperios, gobiernos, sistemas religiosos, poderes espirituales. Solamente Yahweh Elohim está por arriba de Él, o por encima de Él. Solamente Él. ¿Mm? Pero fuera del Padre, nadie más está por encima de Él. ¿Por qué? Porque Él, Yahushua Melech, es Melech. ¿Por qué? Porque Él se lo ganó. Porque Él se lo ganó con esa obra que no hay alguien en este mundo que pueda siquiera acercársele para nada. Entonces, los que están con el Cordero, destaca Apocalipsis, que somos llamados, porque respondimos a su llamado, que somos escogidos, apartados para su propósito, y fieles si permanecemos firmes y perseveramos hasta el final. ¿Cómo nos conecta esto con el Salmo 2? Los reyes de la tierra se levantarán y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. Salmo 2:2. Esto nos anuncia Apocalipsis y muestra en su desenlace final. Solo el reino de Elohim es eterno. Entonces ahora,
vamos a complementar un poquito aquí con Mateo. Dice Mateo 28:18, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando? Yahushua. ¿Y quién le dio esa autoridad? Su padre, por supuesto. Entonces el reino del Cordero es eterno, justo, verdadero, santo, invencible, y es por amor. Aquí la batalla pareciera de una manera tan gigantesca, pero el resultado nunca estuvo en duda. El Cordero vencerá porque aquí lo dice claramente. Vamos a continuar. Entonces, hay un juicio, por supuesto, ¿no? Hay un juicio contra la gran ramera. Dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, estos reinos que por supuesto son terrenales, ¿no? Esto de las bestias lo está representando nada más. Nos está hablando que va a traicionar a este sistema que es esta mujer. Dice, la aborrecerán. Es decir, la admiración se convierte en rechazo. La dejarán desolada. ¿Qué significa esto? Que pierde su influencia y poder. Que la dejarán desnuda, que va a quedar expuesta tal realmente como es. Y la quemarán con fuego. O sea, es un símbolo de juicio y destrucción totalmente definitiva. Y es un Apocalipsis 18. En su momento lo estudiaremos, lo dice. Bueno, los sistemas construidos sobre el poder, la corrupción y la manipulación, perdón, pueden parecer invencibles, pero finalmente terminan colapsando, ¿no? ¿Quién está detrás de este juicio? No solamente actúan los 10 reyes, sino que Elohim está cumpliendo su propósito. 17:17 Apocalipsis, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, es decir, que el Padre se va a valer también de los malos, para acabar con el malo. Eso así es. No es que lo diga yo, es que así es. ¿Mm? La soberanía de Elohim, perdón. Entonces, incluso los acontecimientos políticos más complejos no se escapan de su conocimiento, no escapan su control, no frustran su propósito final. Conectamos con el Salmo 146:3, no confiaréis en príncipes ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Qué significa esto? Antes de ir a la siguiente, que en ningún hombre, en ningún presidente, en nadie, en ningún hombre está la esperanza. En ningún hombre puede estar la esperanza, para nada. Aleluya. Vamos a continuar. Babilonia la Grande. Dice, y en su frente el nombre escrito un misterio, dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, recordábamos, lo decíamos ahorita, pero lo repasamos. eh, Babilonia en la antigüedad, ¿no? Representa la rebelión contra el Padre, ¿no? Por eso usa el símbolo de Babilonia, la exaltación humana, la unidad apartada de la voluntad divina del Padre, ¿no? Entonces, Babilonia de los profetas representa el orgullo, la idolatría, el poder imperial y la oposición al Padre. Aleluya. Entonces, Yohanan observa que la mujer lleva un nombre escrito, dice, como lo vemos en esa representación que hicimos ahí. Dice, no es un nombre cualquiera, sino que es un misterio, dice. La propia visión invita al lector a profundizar más allá de la superficie. ¿Por qué Babilonia? Lo estábamos diciendo, ¿no? La antigua Babilonia ya había, para este entonces ya había desaparecido como imperio mundial, pero muchos estudiosos entienden que el nombre tiene un sentido simbólico, o sea, es un simbolismo. Apocalipsis representa, o mejor dicho, es un libro repleto de símbolos. ¿Qué significa la grande? La influencia a través del mundo mundial, porque esto es mundial. Ese poder que abarca las naciones completamente. Un alcance de nuevo mundial.
Dice, la mujer no representa una influencia, una simple influencia local, ¿no? Local, ni siquiera nacional, internacional. Esto es mundial. La madre de las rameras quiere decir que no está sola, es decir, la visión presenta a Babilonia como el origen o fuente de otras manifestaciones similares de corrupción espiritual. Las abominaciones de la tierra, otra más, ¿no? Esto suele estar relacionado con la idolatría, la falsa adoración, la corrupción espiritual, revelación contra el Padre. Entonces, las posibles interpretaciones, ¿no? que muchos han interpretado a través del tiempo. La Roma imperial, la interpretación común entre algunos creyentes de los primeros siglos, la Roma papal, interpretación popular, perdón, durante la Reforma protestante, de ahí en adelante, lo estudiamos hace unas semanas, y el sistema mundial de rebelión, es decir, una interpretación sostenida por muchos estudiosos contemporáneos. Aleluya. Entonces conectamos esto con Apocalipsis 18. No me voy a tener mucho aquí porque de todas maneras vamos a pasar más adelante por el Apocalipsis 18. Entonces, ahí se describe sus riquezas, sus influencias, su caída y su juicio. Antes de llegar a conclusiones, aquí debemos permitir que Apocalipsis continúe explicando con símbolos, sus símbolos, perdón, y todavía faltan elementos importantes por analizar. Más que una ciudad antigua, Babilonia se convierte en un símbolo profético de todo sistema que exalta el poder humano por encima de la autoridad del Padre. Bendito Yahweh. Aleluya. Bueno, esto es de lo más debatido que ha habido digamos, vamos a decirlo así, de la Reforma Protestante eh, a la fecha, ¿no? Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, bueno, ¿qué será aquí? ¿La Roma imperial o la Roma papal? ¿No? Dice, ¿a quién representa Babilonia la Grande? ¿La Roma imperial o la Roma papal? O algo más amplio. Bueno, en los primeros siglos se hablaba que la Roma imperial, ¿por qué? Porque dominaba el mundo conocido, perseguía a los creyentes y estaba asociada con las 7 colinas, gobernaba sobre muchas naciones. Argumentos a favor de esta interpretación. La ciudad de las 7 colinas, ¿verdad? El poder mundial, la persecución de los Kadoshim y el contexto histórico de Yahuhanan. Bueno, la visión católica, ¿no? Muchos, o todos, si no es que todos, rechazan esta conclusión. Ellos argumentan que Babilonia representa la Roma pagana, hay otros que dicen que es Jerusalén, ¿no? O simplemente un sistema mundial de maldad, una realidad futura aún por presentarse. Entonces, vayamos a la interpretación de la Reforma, el sistema papal medieval, ¿no? Bueno, estos reformadores estuvieron, empezando por Lutero, Calvino, John Knox, Thomas Cramer, ¿no? Eh, que ellos observaron la influencia religiosa mundial, la relación con gobernantes. Recuérdense que Roma es un sistema político, religioso y militar. Dice riquezas y poderes, persecuciones religiosas, ubicación relacionada con Roma. Por ello concluyeron que Apocalipsis describía el sistema papal de su época. ¿Mm? Entonces, esto nos llama a examinar todo como lo dice Tesalonicenses. Aquí no es quién tiene la interpretación más popular, sino cuál armoniza mejor con el conjunto de la profecía bíblica. Miren, la Roma papal. ¿Por qué? ¿Qué sistema religioso en este caso se codea con reyes, con gobernantes, con presidentes? Roma. Roma. Bueno,
que el sistema tiene, abarca riquezas y tienen archivos ocultos y cantidad de cosas que el padre va a sacar a luz, por supuesto. Roma. ¿Mm? Roma. Que el sistema ha perseguido a los que se le oponen y les han torturado, perseguido y matado incluso. Roma. Roma. Hay similitudes aquí con la Roma imperial, sí, ciertamente, pero la Roma papal fue donde ya Roma se terminó de apropiar, porque recuérdense que en la época de Constantino, apenas Constantino, ¿qué fue lo que quiso? Él quería la unión de tantas interpretaciones que había, él dio libertad de culto, ¿no? Da esa libertad de culto y convoca al concilio de Nicea, ya lo estudiamos, ya lo estuvimos estudiando, para la unidad. Entonces, por tanto, la Roma imperial no puede ser, sino la Roma papal. Yo no les invito a que se queden con lo que yo les estoy diciendo, sino más bien les invito a que, a que busquen, a que escudriñen, hasta que veamos los textos, pero veamos la historia también. Vamos a seguir. Veamos estas similitudes entre las cuatro bestias, ¿verdad? Entre Daniel y Apocalipsis. Las cuatro bestias de Daniel. Babilonia. El león, bueno, Babilonia. El oso de los medos y los persas. El leopardo de Grecia. Y de Roma una bestia, pero terrible, terrible, que describe ahí Daniel 7:7. ¿Mm? Si comparamos en la línea profética, dice Daniel 7:17, estos son cuatro grandes bestias, cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, de ambos lados se buscaba el dominio mundial, la oposición a Elohim, la persecución de los Kadoshim y serán juzgados por el Padre. Ahora, similitudes con las bestias de Apocalipsis. Juan observa una bestia que posee características de león, de oso y de leopardo. Lo que en Daniel aparece separado como en cuatro imperios, en Apocalipsis aparece concentrado en una sola bestia. Daniel 7:24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Los cuernos en Apocalipsis 17:12. 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Daniel 7:8, 20 al 25, describe un poder que habla grandes cosas, persigue a los Kadoshim, que intentaba cambiar o intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué sistema, qué sistema ha cambiado los tiempos y la ley? ¿Qué sistema abolió el Shabbat? ¿Qué sistema omitió el pasaje donde el Padre nos prohíbe la adoración a imágenes? ¿Qué sistema? Roma. Roma, absolutamente, sin duda alguna. Bendito Yahweh. Entonces, en la conexión de estas bestias de Daniel a Juan, utilizan el mismo lenguaje profético. Bestias, cuernos, reyes, persecución y juicio final. Daniel observa el surgimiento de los imperios. Juan observa el resultado final de esa secuencia histórica. ¿Mm? Qué tremendo eso. Dice, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los Kadoshim del Altísimo, del 7:27. Entonces, ¿por qué el Padre revela la misma historia profética de Daniel y a Juan con siglos de diferencia? Bueno, es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. En el tiempo de Daniel todavía Yahushua no venía todavía, ¿no? Eh, pero por esa fidelidad tan linda que tenía ese siervo, el profeta Daniel, por eso es que el Padre le mostró. Él decidió mostrarle lo que iba a venir, pero él le dijo, le dijo, sella el libro porque es para el tiempo del fin. ¿Mm? Pero a Yohanan, al apóstol Yohanan, decide revelarle el resultado final, lo que iba a pasar. Entonces, Daniel representa el inicio del panorama profético, pero Apocalipsis revela el desenlace final de cómo va a acabar esto.
Avancemos, amados. Bueno, entonces, quién es ese pequeño cuerno? Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos, o Kadoshim del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Veamos las líneas. Daniel 7, la cuarta bestia y el pequeño cuerno. 10 cuernos y el cuerno pequeño. Surge entre los 10 cuernos, derroca 3 y se engrandece. Daniel 7, 8, 20, 24, 25. Apocalipsis 13. La bestia que sube el mar, habla blasfemias, persigue a los Kadoshim y recibe la autoridad para dominar. Y el Apocalipsis 17, la mujer sentada sobre la bestia. Influye sobre reyes y pueblos y está asociada con una gran ciudad. Entonces, el cuerno más importante de Daniel 7 aparece, aparece otro, dice un cuerno pequeño, sin embargo, termina teniendo enorme influencia entre todos. Características: surge entre los 10 cuernos, derriba 3 de ellos, habla grandes cosas, persigue a los Kadoshim, intenta cambiar los tiempos y la ley, y domina durante un periodo profético. ¿A quiénes derriba? A los tres primeros. Tres primeros. ¿De quiénes fueron esos tres primeros? Babilonia, los medios y los persas, Grecia. Los medios y los persas vinieron y quitaron a Babilonia. Los griegos vinieron y quitaron a los medios y los persas. Pero Roma vino y quitó a Grecia. Todo eso permitido por el Padre. Bendito Yahweh. Entonces, muchos observan que este poder posee características diferentes a las de un simple reino militar. También ejerce la autoridad espiritual, influencia religiosa, control doctrinal. Ahora, comparaciones claves: Apocalipsis 13 con el 17. Hablan blasfemias, persigue a los Kadoshim, recibe adoración, ejerce autoridad mundial. En el 17, influye sobre reyes, domina sobre pueblos, persigue a los Kadoshim y se relaciona con una gran ciudad. Entonces, la conexión: reinos, el cuerno pequeño, el poder político religioso, la persecución de los Kadoshim y juicio divino y eterno. El pequeño cuerno en Daniel se describe un poder que se engrandece más que todos, que intenta cambiar la ley de Elohim, la Torah de Elohim, se opone al Altísimo y será destruido por juicio divino. Entonces, podemos, antes de pasar a la siguiente, concluir que ese pequeño cuerno que estaba hablado ya desde Daniel, pero ya en Apocalipsis es mostrado cómo iba a terminar todo, es este que estoy señalando aquí, ni más ni menos que Roma, la Roma como la conocemos actualmente. Continuamos. Bueno, los 1260 días proféticos, tiempos y medio tiempo. Dice que serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Este periodo aparece repetidamente. Uno de los aspectos más fascinantes de la profecía bíblica es que el mismo periodo aparece varias veces. Daniel, Yohanan, y ambos parecen referirse al mismo lapso profético. Las tres expresiones: Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:5. Eso nos da un total de 42 meses, según la observancia de los intérpretes, que nos da hasta un total de 1260 yamín. Hagan la cuenta. Entonces, en la interpretación historicista, un día profético equivale a un año, basado en textos como Números 14:74, Ezequiel 4:6. Entonces, estos historiadores vieron desde este periodo
como una etapa prolongada de dominio religioso político durante la Edad Media. Esta interpretación fue muy influyente sobre la Reforma protestante. Ahora, en la interpretación futurista, ¿verdad? Otros de este entienden esos 1260 días de manera literal. Según esta postura, son 3 años y medio futuros relacionados con los eventos finales de la historia. Bueno, interpretaciones con esto hay muchas. La más popular con esta, es la de un señor que se llamaba John Nelson Darby, que es la interpretación que tienen la mayoría de las iglesias cristianas. ¿En qué se basa? ¿No? Del llamado rapto de la iglesia. Sucede el rapto, ¿verdad? Y solamente los que el Padre, digamos, los que estaban en santidad, los que agradaban al Padre, los que no estaban en pecado, ¿verdad? Los escogidos, esos se van con el Padre. Bueno, el resto se quedaba aquí. Entonces, que pasan 3 años y medio, aparece el famoso anticristo, empieza la imposición de la marca de la bestia. La mayoría cree que es un chip, ¿no? Y el que no quería ponerse la marca de la bestia, pues empezaba una persecución. El que se la ponía, ya hasta ahí llegaba, pero el que resistía, tenía que resistir este tiempo, 1260 días. Entonces, bueno, no, esa interpretación no cuadra con todo esto. No cuadra con todo esto. Mm, Muchos de los textos que están en Apocalipsis, ¿no? Y los conectamos con digamos, con Daniel, algunos con Mateo. Hay muchos que hablan en tiempo pasado. O sea, hay que ver en qué tiempo habla cada texto. Si habla de un pasado o habla de un futuro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta que habla en tiempo futuro o habla en tiempo pasado, hay que buscar en la historia. Ahora, cuando se escribió esto, Daniel 7:25, ahí nos está dando en un tiempo futuro. Pero cuando le dan la revelación a Juan, ahí no están hablando de un cumplimiento de esa palabra. Entonces, ¿a dónde nos deja esto? Entonces hay que buscar en la historia que en algún punto, esto fue, y eso tenemos que buscar en la época del oscurantismo o la llamada Edad Media, entre otras cosas. Aleluya, vamos a continuar. Permítanme. Bueno, la llamada marca de la bestia. Aleluya. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Existe conexión profética con esto? Permítame. Listo, mis hermanos, a ver. Vamos viéndolo poco a poco. Dice 13:16 Apocalipsis. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Bueno, hay diferentes interpretaciones, la mayoría que es el microchip. Pero a ver, características de la bestia: autoridad, marca, adoración obligatoria, ¿no? Entonces,
Similitudes entre ambos capítulos. Apocalipsis 13 la bestia domina sobre pueblos y naciones. Apocalipsis 17, la mujer se sienta sobre muchas aguas. Relación con el poder político. La bestia recibe autoridad, la mujer influye sobre reyes. Oposición al pueblo del Padre, persecución de los santos y embriagada de la sangre de los santos. Entonces, ¿qué es la marca? Literal, una señal física futura, simbólica, o hay una mixtura aquí. Bueno, recordemos que hay una marca del Padre también, que no es una marca visible. Entonces, el primer punto ahí, si la marca del Padre no es una marca visible a los ojos humanos, la de Hasatán tampoco. La de Hasatán tampoco la puede ser. ¿No? Entonces, si no es una marca visible, ¿qué representa? Es muy sencillo, hermanos. Muy sencillo. Este sistema de cosas en el que nosotros vivimos, si nosotros pecamos, andamos en fornicación, andamos en impureza, andamos haciendo lo que al Padre no le agrada, eh, ahí tenemos la marca de la bestia. Estamos recibiendo la marca de la bestia. ¿Me explico? Dice, contraste bíblico, mientras la bestia tiene su marca, Elohim tiene su pueblo, tiene un pueblo sellado. Apocalipsis 7, los siervos de Elohim reciben un sello que no es visible, les estoy diciendo. El 14, Apocalipsis, los redimidos siguen al Cordero. La cuestión central puede ser, o parece ser, a quién pertenece nuestra lealtad. Se enfatiza constantemente en Apocalipsis la adoración, fidelidad, obediencia, identidad espiritual. Entonces, si nosotros somos fieles al Padre, perseveramos, eh, le servimos fielmente, obedecemos sus mandamientos y ahí demostramos que le amamos, entonces no tenemos la marca de la bestia. No tenemos la marca de la bestia. Qué feo decirlo, pero así es. Así es. Entonces, no nos confundamos con esto de que si es un chip, que esto, que el otro, no. Porque eso es falso, la verdad. Seguimos. Bueno, entonces dice 18:3 Apocalipsis, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esto ya es el juicio. Ya es el juicio. Y oí otra voz del Chamaín que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Ejemplos en los profetas. Yimeyahu, Yehezkel, Oshea. Ellos utilizan el lenguaje del adulterio espiritual para describir la idolatría y la apostasía. Influencia global. No presenta un engaño, lo decíamos ahorita, simplemente local, sino todas las naciones. Entonces, la influencia de Babilonia alcanza dimensiones mundiales. El peligro de la embriaguez espiritual, confusión, falta de discernimiento, juicios equivocados, simbolismo, apunta a una condición espiritual similar. Ahora, este símbolo aparece repetidamente. La copa llena de vino no se trata de la bebida literal, representa la influencia espiritual que afecta a las naciones. ¿Y qué representa este vino? El lenguaje profético del vino puede simbolizar enseñanza, influencia espiritual, creencias, doctrinas. ¿Qué es aquí la fornicación? Los profetas del mal llamado Antiguo Testamento frecuentemente utilizaron ese término para describir esto, la infidelidad espiritual. Entonces, abandonar la verdad de Elohim para seguir otros caminos, otros caminos. Entonces, contraste con la verdad. Mientras Babilonia ofrece su copa, Elohim ofrece su palabra. Entonces, los siervos de Elohim recibimos un sello, que no es un sello, no es un sello visible al ojo humano. En el 14, Apocalipsis, los redimidos seguimos a Mashiach, y la cuestión aquí es, ¿a quién pertenece nuestra lealtad? ¿A quién pertenece nuestra lealtad? Aleluya. Entonces,
los que recibieron la marca de la bestia, y nunca se arrepintieron, y nunca salieron de este sistema de Babilonia, viene, viene un juicio. Los que bebieron de esta copa y nunca salimos de ella. Bueno, yo ya salí hace mucho, pero nunca salieron de ella, ¿no? Entonces se van a ser acreedores a ser partícipes de sus pecados y de sus plagas. Dice, otra vez dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Tremendo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el llamado proviene de lo alto. Dice que lo más impactante es que el Padre dice, pueblo mío. Significa que todavía hay personas sinceras dentro de Babilonia, que están engañadas, por supuesto, que hay sinceridad en sus corazones, que esté en su búsqueda, Elohim, en su búsqueda del Padre, ¿no? Pero, pero están dentro todavía de Babilonia. Entonces, ¿qué significa salir? ¿Qué es salir aquí? El pasaje no necesariamente habla de abandonar una ubicación geográfica, sino señala la separación espiritual, la decisión de fidelidad y retorno a la verdad, a las sendas antiguas. ¿Y quién es la verdad? Mashiach. Mashiach es el camino, la verdad y la vida. No las religiones, no las denominaciones, nada de eso. Este ha sido desde el inicio el propósito de esta serie, no solo de este estudio, de esta serie, ¿verdad? Que salga a la luz para aquellos que no la conocen, por supuesto, salga a la luz la verdad de por qué Roma, de por qué religiones, denominaciones no pueden provenir del Padre. Puedo creer, y lo creo de hecho, que el Padre se ha valido eh, a través de muchas de ellas para atraer a los suyos, pero no hay un solo un texto en la escritura que el Padre nos mande a las religiones, al contrario, o que nos mande a las denominaciones o a denominarnos a nosotros mismos algo, o sea, a etiquetarnos algo. Entonces, Babilonia como sistema representa un sistema espiritual de confusión y rebelión. Entonces, salir de ahí implica rechazar el error, ¿m? desarraigar, desarraigar esas cosas que están ahí metidas por mucho tiempo, que nos implantaron de alguna manera, examinarnos a nosotros mismos, nuestras creencias y volver a las escrituras. Y es un llamado hecho con amor, porque la invitación ocurre antes del juicio. Elohim advierte porque desea salvar. Desea salvar. ¿Qué peligro hay de permanecer? Que participe de sus pecados y reciba sus plagas. La advertencia es tremenda y es muy seria. Un ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. Antes de la destrucción de Sodoma, los mensajeros de Elohim le llamaron a Lot a salir. Ciertamente él salió de sus hijas, pero la esposa volteó para atrás. ¿Se acuerdan? La esposa volteó para atrás y creo que ustedes saben qué fue lo que pasó. No comienza salir de este sistema, no comienza a salir con los pies simplemente, sino el corazón. El corazón y la decisión de seguir la verdad donde quiera que ella nos conduzca. Bendito Yahweh. Ha ha caído Babilonia la Grande. Apocalipsis 18:2. Y vean esa imagen. Eso está dicho, dicho y hecho. Aquí no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido pero el colapso del sistema dice más poderoso de la profecía. Una sentencia definitiva, ¿no? Pero si tú lo lees, te estremeces. El ha caído, no es algo lindo, sino algo tremendo. Babilonia la Grande. Y ven aquí al Malaj anunciando. Entonces, ese poder que parecía ser eterno, ¿m? Durante siglos y siglos y siglos, Babilonia ejerció influencia espiritual, política, económica, cultural. Sin embargo, ningún humano
Perdón, ningún sistema humano es para siempre. ¿Por qué cae Babilonia? ¿Por qué va a caer más bien? Orgullo, corrupción, engaño espiritual, persecución de los Kadoshim y rebelión. La rebelión en contra del Padre. Las naciones admiraban a Babilonia, los reyes confiaban en ella, los comerciantes se enriquecían pero, por medio de ella, pero el juicio revela una realidad distinta. Dice que en una sola hora vendrán todos sus juicios, todos sus juicios. No tomemos la parte de la hora literal como una hora, no. ¿No? Dice, la destrucción llega, dice, de forma repentina, inesperada y irreversible. Dice, mientras la tierra lamenta, los textos de el Samayín se regocijaba porque la justicia del Padre finalmente había sido manifestada. ¿Cómo conectamos esto con el mal llamado Antiguo Testamento? ¿No? Yeshayahu 13, Yirmiyahu 50, 51, forma ese lenguaje y lo aplica a Babilonia profética. Aleluya. Casi terminamos. Largo este video, pero casi terminamos. Los mercaderes de la tierra lloran, dice. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y aquí se enumera algo tremendo. El oro, la plata, las piedras preciosas, perlas, seda, especies de ganado, mercancías de toda clase. Ellos creían que su prosperidad era permanente, pero en un momento todo desaparece. Desaparece. Por eso el Padre vierte que no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo, en las cosas de este mundo, porque todo va a pasar, más su palabra no va a pasar, por supuesto. Cuando Babilonia cae, dice que los comerciantes lloran, reyes lamentan, navegantes se entristecen. ¿Por qué? ¿Por arrepentimiento? No. El texto no presenta un lamento espiritual, sino la preocupación principal es otra, que habían perdido su fuente de riqueza. El poder económico de Babilonia describe un sistema capaz de influir sobre gobiernos, comerciantes, mercados, rutas comerciales, naciones enteras. Aleluya. Entonces, el contraste. Dice, Babilonia mide el éxito por poder, influencia, dinero. El reino del Padre valora la fidelidad. Qué contraste, la justicia, la verdad y la obediencia. Todo lo de este mundo cae y va a caer. Economías, poderes, riquezas. Pero la palabra del Padre jamás pasará. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bendito Padre. Sigamos. El juicio es definitivo de Babilonia. Nunca, me dice que nunca más será hallada. Un malak poderoso tomó una piedra, una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nunca más. Después de anunciar la caída de Babilonia aparece una señal profética impactante, que es esa, ¿no? Por supuesto. Porque una piedra de molino en el mundo antiguo era un objeto pesado, imponente, imposible de recuperar una vez hundido. El mensaje es claro, Babilonia no se vuelve a levantar. No se vuelve a levantar. Va a terminar poder político, económico, religioso, su prestigio mundial. ¿Por qué recibe este juicio? El engaño a las naciones, la corrupción, se exaltó a sí misma, se exaltó a sí misma y participó de la persecución de los Kadoshim. Bendito Padre. Cuando el Padre habla algo, va a pasar porque va a pasar. Y esto va a pasar en su momento, en el momento del Padre, en el tiempo del Padre, por supuesto.
Bueno, como lo decíamos ahorita, pues hay un remanente fiel. Remanente fiel, el Padre se reserva siempre un remanente fiel que no doblan sus rodillas delante del sistema, delante de Baal. ¿Quiénes son los vencedores? Después de describir bestia, Babilonia, reyes de la tierra, engaño mundial, Apocalipsis dirige nuestra atención hacia otro grupo, el remanente fiel. Un remanente fiel totalmente, que es fiel, que obedece, que examina todo a la luz de las escrituras. ¿Qué marcas tiene el remanente? Guarda los mandamientos del Padre, no acomodan, no buscan racionalizar las verdades del Padre, ¿verdad? Conservan la fe de Mashiach, incluso aún bajo presión. Una disculpa que seguimos al Cordero, seguimos las pisadas del Maestro y no en los sistemas humanos. El remanente puede parecer minoría, débil ante los ojos del mundo, pero aquí nos muestra el resultado final. Están con el Cordero, participan de su victoria y heredan su reino. Entonces, llamado para nosotros, no es solamente quién es Babilonia, sino formamos parte de alguna manera del remanente fiel o formamos parte todavía de Roma, no hemos salido de Roma. No quiere decir que los que hemos salido de Roma seamos perfectos. Se trata de que permanezcamos fieles, leales, arrepentirnos si fallamos y perseverar hasta el último, hasta el final. Aquí está la paciencia de los Kadoshim, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahushua. Bendito Padre. Estamos en la recta final, llamados. Aleluya. Entonces, el pueblo que acompaña al Cordero en la victoria final. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Llamados. Todo comienza con un llamado. Elohim toma la iniciativa y nos invita a venir. Escogidos. No todos responden al llamado. Los escogidos responden con fe y perseverancia. Y los fieles se demuestra cuando hay oposición, hay pruebas y cuando seguir al Cordero tiene un costo. Un costo. Aleluya. Entonces, el ejemplo de las escrituras, de quienes fueron fieles, quién no. Bueno, de los que fueron fieles más que nada, Noé fue fiel, Noah fue fiel, Abraham lo fue, no fue perfecto, ni Noah tampoco. Daniel fue fiel también, los apóstoles fueron fieles. Dice que nos presenta que hay una secuencia, que primero somos llamados, después escogidos, y después, finalmente fuimos fieles. Se nos puede llamar fieles si permanecemos así hasta el final. Ser escogido implica aceptar la verdad, caminar en obediencia, permanecer en el propósito del Padre. La pregunta, que en realidad no es tan importante, de quién es la bestia, quién es Babilonia, sino lo más importante aquí es estamos preparados para este tiempo, cuando Yahushua ya vuelva. Estamos preparados para ese tiempo. Nos iríamos con él ahorita si él viniera ahorita. Yo sí siento que aún me falta todavía. Mayor privilegio no solamente vencer, sino estar con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Miren qué promesa. Entonces tenemos claro quién es Babilonia, quién es esa mujer, ¿no? Eh, que por qué va a ser destruida, como ya lo vimos. Entonces,
Aquí la primera lección fue que el engaño espiritual es real. Babilonia logra influir sobre pueblos, naciones, gobernantes. Pero el Padre nos llama constantemente al discernimiento. Segunda lección de todo a lo largo de esta hora 20 minutos es que la verdad debe examinarse a la luz de la Escritura. Todo esto que estoy hablando de aquí, pásenlo por el filtro de la Escritura. Pásenlo por el filtro de la Escritura. Nunca se queden con lo que yo estoy diciendo. Aquí nos muestra también que el poder corrompe, tiende a corromper. Tiende a corromper, eh, y bueno, para muestra un botón, vean, por ejemplo, Nabucodonosor, bueno, otros reyes a través del tiempo, bueno, la misma Roma. Y la cuarta lección es que la fidelidad siempre va a tener un costo. ¿Mm? Porque si no tiene un costo, pues cualquiera puede decir que es fiel. Hay que decidir ahora de qué lado vamos a estar. Del camino de Babilonia, del lado del engaño, de la tolerancia al pecado, de la corrupción, de la destrucción, o las pisadas de Mashiach, camino, la verdad y la vida, la verdad, fidelidad, obediencia, vida eterna. Tres lecciones más aquí. La quinta lección aprendimos que Elohim siempre preserva a un remanente, que ningún imperio, terrenalmente hablando, por supuesto, es eterno, y que la adoración es el tema central. Y la adoración no es solo cantar, eso el otro es eso representa la obediencia, por supuesto. Vamos a ir terminando ya casi ya. Entonces estudiamos la mujer, la copa de oro, resumiendo nada más la bestia escarlata, los 7 montes, los 10 cuernos, ¿no? Los reyes de la tierra, Babilonia la grande, el remanente fiel y el desenlace final. Entonces, si estamos de la mano del Padre, si estamos siguiendo las pisadas de Mashiach Melech, amando como Él nos amó, perdonando como Él perdonó y perdona todavía. Entonces, esto no nos tiene que preocupar. Y por supuesto, si hemos salido de Roma. Hemos salido de Roma, por supuesto. Aleluya. Entonces, ahí está, miren, dos caminos, una decisión. Realmente el camino es Yahushua nada más, pero el mundo suele crear otros caminos, ¿no? Entonces es seguir los sistemas humanos, ¿no? Los sistemas creados por hombres, ¿no? O seguir las pisadas del Mashiach. Aleluya. Entonces, en medio de un mundo lleno de voces, ideologías, tradiciones, la voz de Mashiach nos sigue hablando. Escuchar, discernir, obedecer y ser fieles. Esas son las armas espirituales para estos tiempos. Bendito Yahweh. Shalom, mis hermanos. Bueno, fue bastante largo esto, pero vamos a irlo dejando hasta aquí. El Eterno me los guarde, me los bendiga. Bendiciones para todos. Shalom. Toda Rabá por acompañarme en este tiempo. Un abrazo para todos.